Corren vientos de cambio en Chile. La región de los lagos sigue el curso de la Convención Constitucional. La Cámara Chilena de la Construcción y el conquistador Red Los Lagos presentan Siguiendo la Convención. Hardy Nichtel y nuestros convencionales constituyentes comentan novedades y desafíos de este momento único en la historia de nuestro país. Bienvenidos a un nuevo programa Siguiendo la Convención. Si me están pidiendo aquí, estamos conversando antes aquí con nuestros amigos de la radio. Miércoles 10 de agosto, un día muy frioso, como dicen los magallánicos, un día helado en Puerto Montt, pero está precioso. Puerto Montt está precioso. Miren, hoy día yo que me levanto temprano, estimado auditorio, a las 6 de la mañana había una super luna. Una luna realmente fantástica. Estamos comenzando el programa Siguiendo la Convención, miércoles 10 de agosto, faltando ¿cuánto? Apenas 25 días para el plebiscito, el apruebo, rechazo, apruebo, como dice mi amigo Eduardo Ríos. Vamos en 3 frecuencias, 91.7 Puerto Montt, 102.3 toda la cuenca del lago Yanquihue y 98.1 provincia de Osorno, con el auspicio de Cámara Chilena de la Construcción, Delegaciones Regionales de Osorno y Puerto Montt. Lorenzo Miranda, este es el programa número 42, llevamos 42 semanas hablando de este proceso constituyente. No nos podrían decir que no hemos estado preocupados de este proceso, Lorenzo. Buenos días. Buenos días, Hardy, buenos días a los auditores del Conquistador. Así es, hemos estado preocupados, pero además hemos estado ocupados. Yo creo que hemos hecho una contribución interesante, con un debate y conversación siempre con altura. Sí, y aquí tengo el texto que lo leemos, yo lo voy marcando. Yo imagino que tú también eres bastante aplicado como abogado. Yo sé que tú normalmente me llamas, que los auditores sepan. Lorenzo en ocasiones me llama, me pregunta por un artículo, en fin, y ahí vamos conversando, porque tal vez lo bueno, Lorenzo, antes de ir con nuestra tremenda invitada hoy día, tal vez lo bueno, Lorenzo, de este proceso es que los chilenos estamos hablando de Chile, y eso es muy bueno, ¿no, Lorenzo Miranda? O sea, sin duda, fíjate que yo me atrevería a decir que lo más importante de este proceso, creo yo, es lo que está ocurriendo hoy en el Congreso Nacional, o en estos días, con las importantísimas modificaciones a los quórum de modificación de Constitución, ¿no es cierto?, y a los quórum de leyes orgánicas constitucionales. Creo que eso es una tremenda ganancia, sea lo que sea que ocurra el 4 de septiembre. Sí. Y eso está incidido por lo que tú dices, porque estamos todos preocupados de consolidar, ¿no es cierto?, este proceso constituyente de una manera sana y de una manera constructiva para el país. Así es. Bueno, y sin más, cuando son las 11:08, saludamos para nosotros, para mí en particular, una tremenda satisfacción, orgullo. Hoy día tenemos nuestra ex canciller, fue ministra de Justicia, fue la primera persona que ocupó lo que posteriormente fue el Ministerio de la Mujer, se llamó Cernam ese minuto, fue senadora de la región metropolitana, ella es abogada de profesión. Saludamos a María Soledad Alvear Valenzuela. ¿Cómo está, Soledad? Bienvenida, muchas gracias. Buenos días, qué gusto de poder estar con Hardy, a quien nos conocemos en la época que él estaba en Valparaíso, y bueno, con Lorenzo, para poder conversar sobre la Constitución y los resultados de la Convención Constitucional en el borrador que nos han presentado. Creo que es bien importante que la ciudadanía esté bien informada y que quienes tenemos posibilidades como esta hablemos siempre con la verdad. Antes de hablar de la Constitución, me imagino que estará muy contenta que su equipo, Magallanes, va puntero la primera vez, pues, Soledad Alvear. Pero estoy feliz, o sea, me parece que han hecho un trabajo espectacular. Yo soy hincha del Magallanes, soy presidenta honoraria del Magallanes,
Y bueno, un equipo que con harto esfuerzo ha podido hacer un trabajo espectacular durante este año y bueno, esperamos concretar la meta. Tal vez muchos auditores no saben que el padre de Soledad Alvear fue uno de los artífices del Mundial del 62 junto con Carlos Dittborn. Y bueno, por tanto, ahí tal vez les puede sorprender a muchos, pero yo sé que usted es fanática de Magallanes, hermano Ojito Clavel, en fin, así que por eso. Viene cómo son las cosas, van punteros la primera vez, ¿ah? Así es, y además la bandita del Magallanes fue declarada como un patrimonio humano, porque realmente anima y yo creo que da un ejemplo de cómo los hinchas deben comportarse. Ellos están permanentemente tocando la canción del Magallanes y alentando a su equipo sin descalificar, sin gritar grosería, en forma bonita. Y yo creo que ese es un muy buen ejemplo que ojalá pudiésemos imitar todas las personas que Sí. concurren a los distintos Sin estadios. duda. Pero bueno, pero Soledad Alvear, estamos metidos en este proceso, ¿cierto? Todos los miércoles tenemos un programa aquí con Lorenzo y con la Cámara de la Construcción desde el mes de octubre, que estamos en estos 42 semanas estamos. A ver, usted ya explícitamente manifestó su opción por el rechazo. ¿Cuáles son los temas centrales por los cuales usted manifestó esta opción? Para irnos metiendo un poco en este debate constituyente de Soledad Alvear, por favor. Bueno, yo diría que en primer lugar una preocupación tremenda por el borrador de la Constitución que habla de plurinacionalidad, que no es lo mismo que pluriculturalidad, que eso efectivamente es importante tenerlo dentro de la Constitución. Pero la nacionalidad, disculpe, significa que podemos crear distintas naciones. Si se ha reconocido la existencia de 11 pueblos originarios en nuestro país, imagínense lo que significaría la creación de estas autonomías, que además son de carácter administrativo y financiero. La generación de una justicia indígena que es completamente difícil de poder concretar, inimaginable en estos efectos, y al mismo tiempo dividir el país. O sea, se ha dicho, yo creo que José Rodríguez Elizondo, que es una persona que sabe muchísimo, profesor titular de la Universidad de Chile, y tiene una unidad de estudio de profesores en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, donde es el único que está estudiando esto de la plurinacionalidad, y ha destacado que esto afecta geopolíticamente a nuestro país. Pero imaginémonos lo que significa el Gualmapu, por ejemplo, en la región de la Araucanía. Ustedes vieron cuando una ministra habló del Gualmapu en Argentina, saltaron, y con razón, porque el Gualmapu es un grupo mapuche que están en Chile, pero también están en Argentina. Y si se cumpliera el objetivo que ellos plantean desde el punto de vista de recuperar sus tierras originales, bueno, cortarían a ambos países por la mitad. O sea, darían dos trozos. Si pensamos en los aymaras en el norte de Chile, imaginémonos lo que eso ocurriría incluso con los aymaras de países vecinos nuestros, como es Bolivia y Perú. Entonces, tenemos complejidades y efectos que son extraordinariamente graves en esta definición de plurinacionalidad. Lorenzo. Soledad, bueno, primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio El Conquistador. Una de las cosas que ha generado polémica y preocupación es precisamente el tema del pluralismo jurídico, ¿no es cierto? Esta idea de que existen sistemas judiciales que se reconocen, los sistemas jurídicos de los pueblos originarios, sin bordes claros y definidos, pero que existiría una especie como de supervigilancia, por así decirlo, de parte de la Corte Suprema. La visión de la implementación y las complejidades que pueden existir que usted tiene en esta materia, entendiendo que a usted le correspondió una tarea tan sustantiva e importante, ¿no es cierto?, como la puesta en marcha y la implementación de la reforma procesal penal desde el Ministerio de Justicia. Cambio copernicano en la administración de justicia en nuestro país. Bueno, yo creo que es uno de los temas más complejos que se establecen en este borrador. Eh,
nosotros tenemos actualmente un poder judicial y una justicia que rige para todos los chilenos, seamos o no de pueblos originarios, para todos los chilenos, porque los que descienden de pueblos originarios son también chilenos y chilenas. De manera tal que el generar un sistema judicial que va a regir para el 88% de los chilenos y chilenas y 11 sistemas de justicia para las 11 etnias que se reconocen. Imagínense la complejidad. No conocemos tampoco, y nadie conoce, se le ha preguntado a convencionales que han sido muy activos por la creación de estos sistemas judiciales jurídicos distintos. Y la verdad es que ninguno sabe cuáles son sus normas, ninguno sabe cuáles son sus procedimientos, porque de verdad no existen. Entonces, creo que esto es extraordinariamente complejo, más aún si imaginamos un conflicto jurídico que se puede producir entre un chileno o chilena y un chileno descendiente de un pueblo originario. ¿Cuál legislación rige? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las penas en el caso del sistema penal? Lo mismo, imaginémonos que ocurre un problema jurídico entre chilenos y chilenas provenientes de pueblos originarios de dos etnias distintas. ¿Cuál va a regir? ¿A través de qué procedimiento? Entonces, imagínense el caos de la implementación. Imaginémonos en Temuco, donde hay una población importante de mapuches. Bueno, imaginémonos cómo coexiste, a quiénes se les rige. ¿Esto va a ser por territorios o va a ser para todas las personas que provienen de pueblos originarios? Bueno, nada de esto está regulado. Nada de esto. Entonces, de una complejidad, si imaginamos su implementación, brutal, brutal. Ahora, como usted recordaba, yo efectivamente trabajé desde el Ministerio de Justicia para llevar adelante la reforma procesal penal. Olvídese lo que fue la implementación, desde la construcción de edificios, capacitación de los fiscales, de los jueces, sistemas administrativos, infraestructura para que pudiesen realmente trabajar en forma idónea. Bueno, solo después de 10 años, sí, se aplicó en todo el país. exactamente, exactamente, así ocurrió. Y además yo le agrego algo, Lorenzo, que es bien importante. Se acordarán ustedes que hace poco tiempo atrás se descubrió, o sea, no que se descubrió, se supo de un caso en que una persona de Rapa Nui había violado a una mujer, a una señora, y bueno, lo que habían señalado ellos que esto era una costumbre. Entonces, fue necesario que el Congreso Nacional dictase una ley en que prohibiese esa calificación, porque de lo contrario, ustedes comprenderán, un delito tan grave como eso tenía atenuantes y no existían las penas. Por cierto, Soledad, en este mismo orden de ideas hay una cuestión que a mí siempre me ha dado vuelta, ¿no es cierto? Y es que efectivamente tenemos toda esta complejidad de competencias, de si se aplica o no a los chilenos, pero también hay una cuestión donde a mí me parece que se optó por conferir mayor poder, ¿no es cierto?, a los grupos de interés de estas etnias, y es la siguiente: tampoco se le permite a un miembro de una etnia originaria renunciar a ser tratado por este sistema ancestral y decir, no, 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 espéreme, yo quiero que me traten conforme al sistema de justicia común que aplica para todos los chilenos. Esa posibilidad tampoco estaría presente. Y se ha dado como solución esta idea de que, bueno, es la Corte Suprema la que resuelve. Pero seamos serios, la Corte Suprema deberá aplicar el derecho sustantivo de la etnia, porque si no significa que le inventamos como un juguete, ¿no es cierto? Y donde la Corte Suprema va a aplicar después nuestro sistema de justicia. Eso sería una burla. No sé qué opinión tiene respecto a este punto. Bueno, esa es otra de las implicancias y de los efectos que se producen de acuerdo a esta situación. A mí me cuesta diferenciar, porque yo creo que somos nosotros chilenos mestizos, la gran mayoría de Chile. Hay algunas personas que vinieron de países europeos que tienen otro mestizaje, por decirlo de alguna manera, y los chilenos que provienen de pueblos originarios son chilenos y chilenas. Entonces,
tener sistemas que no conocemos cuáles son sus normas sustantivas, que nadie las conoce, cuáles son sus procedimientos tampoco, y dejarlos regidos por aquello, a mí me parece de una gravedad en que ni siquiera esa persona puede tener la opción. Y uno escucha muchas veces a mapuche o aymara o rapanui, bueno, que se sienten absolutamente chilenos y quieren ser regidos por las normas chilenas en todos los ámbitos. Entonces, me parece a mí que esta es otra limitación que se contempla en este borrador. Estamos Sí, conversando de hecho, con Soledad Alvear, ex canciller, ex ministra de Justicia, abogada, porque en el programa Siguiendo la Convención, hoy día miércoles 10 de agosto. Lorenzo, sigue por favor. sí, de hecho, iba a comentar yo que en la experiencia neozelandesa, en materia de registro electoral indígena, ¿no es cierto? También está esta idea, no siempre el registro va creciendo en número de electores, sino que hay maoríes que ya no Mm. quieren ser representados por estas personas, ¿no es cierto? Sino que ellos quieren ser parte y formar parte de esta sociedad, ¿no es cierto? Que es la propiamente neozelandesa, sin que eso signifique que renuncien a su cultura, a sus tradiciones, etcétera. Estimada Soledad, ¿qué otro punto ha visualizado usted como un elemento relevante, ¿no es cierto?, a tener en consideración a la hora de tener que emitir el voto el 4 de septiembre? Mire, un punto nada más que a propósito de lo que mencionó usted, Lorenzo, respecto a Nueva Zelanda. Bueno, ellos no son ni contemplan en su constitucionalidad la plurinacionalidad. Ellos contemplan, bueno, la existencia de distintas culturas. En ninguna constitución del mundo, excepto la de Bolivia y la de Ecuador, donde hay un porcentaje altísimo de personas de pueblos originarios, tienen este concepto señalado en su constitución. Y nosotros, fruto de un trabajo que hizo el señor García Linero, que fue vicepresidente de Bolivia durante el gobierno del presidente Evo Morales, él estableció el plurinacionalismo, e incluso más. El propio presidente Boric, cuando aún no lo era, señalaba que era una de las personas que leía y que conversaba para los efectos de mirar el futuro de nuestros países. Y decir además que fue invitado a la transmisión del mando, de los pocos invitados extranjeros fuera de los presidentes y de las delegaciones oficiales que fue invitado García Linero. ¿Y qué dice García Linero? Si leemos sus libros, lo que él dice es que este sistema liberal y neoliberal, como él lo denomina, que impera en los países de América Latina, por la vía democrática no fue posible modificarlo, y que la única forma en que se modifique es establecer la plurinacionalidad para que se unan los pueblos originarios y de ahí se realice un trabajo en conjunto dentro de América Latina. Ese es el pensamiento que hay detrás de este concepto. Entonces, yo creo que muy poca gente lo conoce, una palabra. No, son las dos constituciones del mundo. Entonces, a mí me parece extraordinariamente grave y por eso quise mencionarlo. Ahora, ¿qué otro tema me preocupa a mí? Me preocupa la existencia de un desequilibrio en el sistema democrático. ¿Por qué? Porque en toda democracia existen tres poderes del Estado. El poder ejecutivo, ¿no es cierto?, el presidente o presidenta con sus ministros, el poder legislativo, Cámara de Diputados y Senado, y el poder judicial. ¿Qué se hace en este borrador? En primer lugar, se elimina el Senado. La Cámara de las Regiones no es el Senado. La existencia de una Cámara de Diputados y un Senado implica contrapesos y controles entre una y otra Cámara. Y una de las cosas que la Constitución debe establecer es ese control adecuado del poder. Por eso se dictan constituciones. Y adicionalmente a aquello, bueno, el poder judicial se le quita la calidad de poder del Estado. Y eso no solamente tiene un concepto verbal, no. No es una palabra nomás. No es una palabra. Aquí lo que hay detrás de esto es que no hay ni autonomía ni independencia. Y eso es extraordinariamente grave para el sistema democrático. Y eso también es un elemento
muy grave que se debe tener presente. Estamos conversando con Soledad Alvear, pues estamos discutiendo sobre este texto que nos están presentando con 388 normas, ¿cierto? Que se somete a plebiscito en cuanto 25 días más. Son las 11:25, vamos a una pequeña pausa comercial, seguiremos hablando con Lorenzo Miranda y con nuestra ex canciller Soledad Alvear. Ya estamos de regreso en breves minutos. Hacemos una pausa en nuestro recorrido semanal junto a la Convención Constituyente y sus protagonistas directos. Ya volvemos con Siguiendo la Convención. Crece al ritmo de El Conquistador, Puerto Montt 91.7. Retornamos al estudio de El Conquistador Red Los Lagos para seguir el sendero ciudadano de la Convención Constituyente. Ya estamos con Hardy Nichtel en Siguiendo la Convención. Estamos de regreso, programa número 42, siguiendo la convención, el día miércoles 10 de agosto del año 2022, reitero, un día muy helado en el sur de Chile, pero un día precioso, se ven los volcanes llenos de nieve, en fin, este sur de Chile que es tan precioso. Hoy día estamos conversando una tremenda invitada, la ex canciller, ex senadora, ex ministra de Justicia, abogada, Soledad Alvear, con Lorenzo Miranda. Mire, Soledad, efectivamente usted manifestaba sus preocupaciones por todo el tema de la plurinacionalidad, los sistemas de justicia, el sistema de gobierno, este bicameralismo asimétrico, una cosa bien curiosa, pero para hablar un poco también de política, Soledad, mire, porque hoy día los partidos que están aprobando la opción apruebo, valga la redundancia, están buscando formas de lo que ellos ya van a aprobar para reformar. Pero antes de eso, Soledad Alvear, ¿qué hay detrás de este texto? Porque hay tantos temas refundacionales, son 388 normas, algunos dicen, mire, se pasaron de rosca los convencionales. ¿Por qué llegamos a esta estado de situación, Soledad Alvear? Bueno, en primer lugar, este estado de situación se produjo por la elección de convencionales de muchas personas que, bueno, que han cuestionado incluso el sistema democrático. Recordemos, y una imagen que nunca se me va a olvidar porque me dolió tanto, cuando se inauguró la convención, que no hayan dejado cantar a los niños el himno nacional cuando era una orquesta infantil. Imagínense la tristeza. Yo tenía la oportunidad de conversar con una mamá de uno de esos niños. La tristeza, o sea, lloraron mucho tiempo por esta situación. Bueno, y uno vio durante el transcurso de este trabajo, bueno, los diálogos que tenían. ¿Para qué decir algunas experiencias por todos conocidos de convencionales? Bueno, que hicieron un trabajo, pero lamentable. Entonces empezó a primar allí, bueno, Apruebo Dignidad con el Partido Comunista. El Partido Comunista estuvo muy detrás. El convencional, el señor Barraza, trabajó, pero intensamente en la Convención Constitucional. Y los comunistas también son bien aplicados y tienen una mirada respecto de la situación muy clara a fin de dónde quieren llegar. Sí, es al mismo tiempo una fuerte presencia de una forma de trabajo, pero al mismo tiempo de contenido, como la plurinacionalidad. Uno, bueno, le entran escalofríos, porque por Dios que es grave no ser suficientemente responsable y no preocuparse los efectos que estas decisiones significan y producen. Soledad, hay dos declaraciones públicas, ¿no es cierto? Una del PPD y otra de la Democracia Cristiana, que señalan que ellos están por aprobar el texto para reformarlo. Pero es bien sorprendente leer cuál es la categoría, ¿no es cierto?, la entidad de las reformas que se proponen. Voy a hacerlo rápido para ir a la pregunta, ¿no es cierto? El PPD dice que se rebajen los quórums de modificación de la Constitución, eliminar la reelección inmediata del presidente de la República, eliminar la iniciativa parlamentaria que signifique costo para el Estado, llamar al Senado, digamos, a la Cámara de las Regiones Senado, reponer el nombre del Poder Judicial, fortalecer la participación ciudadana. En el caso de la Democracia Cristiana, reincorporar la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de gasto, se conjuga con lo del PPD, regular el sistema electoral, no permitir la reelección. O sea, es
bien difícil sostener, mire, aprobemos esto, que en realidad no está bien, para que después cambiemos todo lo que está mal. ¿Qué visión tiene usted de ese planteamiento? ¿Lo cree viable? ¿No es viable? ¿Qué debiera pensar nuestros auditores? Bueno, decirles que la única forma de tener una modificación es rechazar para una nueva constitución, donde se contemplen y se superen todas las dificultades que han señalado ambos partidos. Porque, a ver, pensemos en las normas del borrador. El borrador contempla quórums altísimos para hacer modificaciones de las cosas, muchas de las cosas que allí se plantean por ambos partidos políticos. Pero adicionalmente, si miramos la realidad, y está plenamente vigente ahora, el presidente de la República está planteando renovar el estado de emergencia, cosa que entre paréntesis se elimina el estado de emergencia en este borrador. Bueno, y todos sabemos que personas de su conglomerado político lo rechazan. Y no es que uno lo lea, es que lo han hecho en todas las votaciones. Entonces, mirando aquello, ¿ustedes creen que si se aprueba la Constitución van a existir los quórum para modificar con este Parlamento lo que se señala en el borrador? O sea, pensemos que el propio presidente de la República les pide, los llama para que por favor lo apoyen en esto, fruto de la violencia que tenemos lamentablemente en la región de la Araucanía. Pero la verdad es que no lo apoyan. Entonces, es inviable. En cambio, si se rechaza para modificar, para tener una buena constitución, evidentemente que hay viabilidad para que tengamos modificaciones reales. Y eso es el llamado que nosotros queremos hacer, porque yo pertenezco a Amarillos por Chile. Amarillos por Chile, que somos personas de centro izquierda, que no estamos en la derecha, y que queremos una constitución nueva, pero buena. Este argumento falaz en que se dice votemos por la constitución de Pinochet o el borrador de la constitución, no existe, porque ya votamos, prácticamente el 80% de la población chilena votó en contra de la constitución del 80. O sea, eso ya no rige, o sea, rige, tenemos que tener otra para que nos rija, pero eso ya no existe. O sea, la ciudadanía en nuestro país ya desechó la constitución del 80. Lo que tenemos que aprobar o rechazar es este texto que nos están proponiendo, que nos entregaron. Y eso es lo que es grave a mi juicio. Disculpa, Lorenzo, estamos conversando con Soledad Alvear hoy día, miércoles 10. Mire, hoy día en la mañana Paulina Bodanovich, presidente del Partido Socialista, dijo: no le vamos a introducir cambios sustantivos, pero sí entendemos que hay que mejorar, aclarar y rectificar ciertos aspectos, y eso es lo que estamos tratando de concordar. Pero Soledad Alvear, también convengamos lo siguiente: muchos dicen, pero si se rechaza, ¿cómo creerle a la derecha? Usted es testigo, usted fue ministra, ¿cierto? Cuando empezamos de don Patricio Elwin en adelante, en fin, y usted supo todas las trabas que puso la derecha. ¿Cómo creerle a la derecha hoy día que están disponibles para hacer cambios profundos en Chile, Soledad Alvear? A ver, yo creo que hay, así como hay izquierdas distintas que se ven en el conglomerado del actual gobierno, es distinto el socialismo democrático que el Partido Comunista con la Prueba de Dignidad. Y dentro de la derecha también están los republicanos y otros partidos. Yo creo que en estos momentos es posible realmente, para poder lograr vivir en paz en nuestro país y poder avanzar en este país en vías de desarrollo, que hoy está viviendo un problema económico serio también, poder avanzar hacia el desarrollo, crecer en Chile, y para eso necesitamos un orden, porque muchas veces lo que la gente cree que son los temas económicos se resuelven de un minuto a otro. Depende del economista que esté como ministro de Hacienda y ministro de Economía. No. Para que un inversionista venga a Chile y decida hacer una inversión, lo primero que mira es el sistema político. ¿Le da tranquilidad a este país con este sistema político?
Entonces, fortalecer la democracia es fundamental. Y en ese contexto, incluso para quienes, algunos, no todos, piensan en la derecha, yo creo que están clarísimos que la Constitución del 80 no servía para tranquilizar al país. Vemos los hechos ocurridos durante el gobierno del presidente Piñera y bueno, la necesidad de una nueva Constitución. Soledad, en ese mismo orden de ideas, ¿no es cierto? Mirando el proceso, no como este año de redacción y preparación del borrador, sino que como los hechos anteriores al 18 de octubre, porque ya la presidenta Bachelet había dejado, ¿no es cierto?, y había iniciado un proceso de propuesta de nueva constitución. Y mirando que este proceso va a seguir, sea que se apruebe o que se rechace este texto, ¿qué cuestiones visualiza usted como errores cometidos en este periodo para haber terminado con una propuesta que concita tan poco apoyo? Porque supongamos que gane el apruebo, yo no creo que haya nadie que crea que va a ganar por un 60, un 65, un 66% de los votos. O sea, si llega a ganar va a ser por una diferencia mínima. ¿Qué cosas habría que tener en consideración para rectificar en cuanto al proceso, entendiendo que hay una mayoría amplísima de ciudadanos que sí quiere una nueva constitución? A ver, yo diría lo primero es que si se aprueba la Constitución, se aprobó. Y yo no sé si va a existir la viabilidad de hacer las modificaciones, incluso escuchando lo que dijo la presidenta del Partido Socialista el día de hoy, que no van a hacer modificaciones sustantivas. Bueno, así que es probable que esta Constitución siguiera. Ahora, en la práctica, ¿qué se va a producir? Bueno, no quiero adelantarme, pero espero que lo que yo pienso que se va a producir no se produzca, en el sentido de un caos, de una situación muy difícil en Chile, etc. Y si gana el rechazo, tal como hemos conversado acá, bueno, si hubo apenas un porcentaje mínimo, el 22% de los chilenos que querían quedarse con la Constitución, el resto queríamos un nuevo texto constitucional. Y yo creo que esa es la situación. Si gana el rechazo, ¿qué pasa? En ese caso, como se rechaza la Constitución, vuelve el Congreso Nacional junto con el presidente de la República como poderes colegisladores a tener la iniciativa para estos efectos. Y se ha mencionado públicamente que existen tres alternativas. Uno, que se convoque a una nueva convención que sea mucho más pequeña, que sea de acuerdo a los registros electorales y el sistema electoral que primó la última elección, que tiene que ver con los diputados y senadores. Lo segundo es que sea un grupo de expertos. Y lo tercero es que sea el Poder Legislativo, a quien le corresponde, de acuerdo a la Constitución, quien lleva adelante estas modificaciones. Ahora bien, a lo mejor se pueden combinar cosas distintas, pero ¿quién va a tener la iniciativa para esos efectos? Insisto, es el presidente de la República y el Congreso Nacional. Soledad Alvear, ¿usted cree que fue un error por parte del gobierno desde el día 1 de ligar la suerte del gobierno con el éxito de la convención? Y que además todos los estudios de opinión son súper elocuentes. El apruebo sube un punto, el gobierno sube un punto, bajan 2 puntos y bajan. ¿Usted cree que fue un error por parte de la actual coalición gobernante? Porque usted fue ministra, reitero, y gobernar es complejo, hay todos los días dificultades, en fin, y aquí la convención tenía un ritmo distinto. ¿Esta es una opinión más política, Soledad Alvear? ¿Usted cree que fue un error? Sí, fue un tremendo error, porque está completamente ligado ahora la convención con el gobierno que está haciendo campaña descaradamente, o sea, hace una campaña que, entre paréntesis, no es una campaña para informar, como ellos dicen, una campaña. Si fuera para informar, tendrían que informar que el voto es obligatorio y, en segundo lugar, plantear las dos alternativas, porque informar es plantear lo que significa el apruebo y lo que significa el rechazo, y eso no lo están haciendo, están matriculados con el apruebo. Y eso es grave, porque al final de cuentas el presidente va a ser compleja su convivencia con su grupo de apoyo, y va al mismo tiempo, fruto de esta campaña tan descarada,
poder tener el liderazgo para poder conducir el país. Yo creo, como persona responsable, que hay que apoyar al presidente Boric después, si es que gana el rechazo, para lo que viene, porque nos interesa que Chile vuelva a tener sus raíces democráticos, volvamos a tener paz y convivencia, tengamos amistad cívica, una capacidad de diálogo entre personas que piensen distinto, recuperar aquello, esa amistad cívica, en que yo no tengo enemigos, yo tengo personas que piensan distinto, que son contrincantes políticos, pero no son mis enemigos. Y esa es la única forma que podamos recuperar la paz, la convivencia en nuestro país y podamos mirar hacia adelante, hacia el desarrollo de Chile. Lorenzo. Sí, Soledad, en este mismo sentido, ¿no es cierto?, de la amistad cívica, de cómo producir, ¿no es cierto?, el diálogo o el debate, si uno quiere, de acuerdo en las normas. ¿Cree usted que jugó en contra del resultado final de la propuesta esta intención maximalista de muchos sectores, donde nadie se salva mucho, ¿ah? De decir, mire, no solamente queremos regular los grandes principios que tiene que estar en la Constitución, sino que además empezamos a regular política pública? Entonces, por ejemplo, en materia de reparación de pueblos originarios, cuestión en la que yo creo que hay una sustantiva mayoría del país que está de acuerdo, no contento con aquello, se dice, y la forma preferente de reparación será la restitución de tierra vía expropiación, porque se declara de utilidad pública. Entonces, ¿cómo visualiza que es posible generar un diálogo, una conversación en torno a los grandes principios, permitiéndole con posterioridad al legislador democrático y a la ciudadanía ir definiendo cómo se van resolviendo los problemas en el tiempo? A ver, voy a decir algo que es muy cierto. Para generar ese diálogo, a mi juicio, es importante rechazar el texto que se nos ha propuesto, porque ese texto, si se llega a regir, es peligroso para Chile. Y yo no ocupo esas palabras tan grandilocuentes en forma frecuente, pero yo, al igual que ustedes, he leído, releído los artículos y viendo sus efectos, incluso los efectos económicos que se producen, si es que se aprobase ese texto. Y me parece a mí que es muy importante que los liderazgos democráticos en Chile es importante que vuelvan a conversar y a dialogar. Yo creo que sería necesario lograr un gran pacto político y social, porque también tenemos muchas necesidades sociales y que es importante el poder avanzar en esa realidad, en que tenemos temas pendientes, sin duda que tenemos temas pendientes, y eso es importante, tener un pacto social. Cuando los países se ponen de acuerdo en pactos políticos o en pactos sociales, bueno, y un mejor ejemplo de eso son los países europeos, aquellos países que dieron un salto al desarrollo. Bueno, fue países como Corea del Sur, por ejemplo. Están tan de moda ahora las series que se están pasando en Corea del Sur. Era un país bastante modesto. Muy pobre, sí. Muy pobre. Y ser capaces de unirse para generar un pacto social. Y para qué decir en los países europeos. Se reunieron empresarios y trabajadores, parlamentarios de uno y otros sectores políticos, el Ejecutivo ejerciendo un liderazgo importante, las distintas visiones del país para lograr los mínimos comunes y de ahí trabajar para avanzar. Es completamente inviable que se pueda pensar que se pueden resolver todos los problemas con esta propuesta constitucional. Soledad, no es posible. Sí, Soledad Alvear, mire, son de aquí, nos están apurando, tenemos que ir despidiéndola porque ya así es la radio. Queremos agradecerle mucho, pero ¿sabes, Soledad Alvear, antes de despedir? Yo creo que, claro, el 5 de septiembre el país sigue funcionando. Yo creo que la tarea pendiente de todos nosotros, Soledad Alvear, es sentirnos que formamos parte de una misma comunidad. De allí los líderes políticos tienen una tremenda responsabilidad, porque gane la prueba o el rechazo, es cómo tomamos el desafío que formamos parte de un mismo país. Somos 19 millones de habitantes, más o menos, ¿cierto? Han llegado nuevos inmigrantes estos últimos años, somos parte de este país largo y flaco. Es como nos sentimos parte de un mismo sentido común, ¿o no?
sin duda, sin duda. Somos, y además pensemos a futuro. Por lo menos yo siempre pienso a futuro, sobre todo, bueno, ya han pasado los años. Es importante qué país queremos para nuestros hijos, Sí. qué país queremos para nuestros nietos. Queremos que sigan viviendo estas situaciones de violencia, la cantidad de chilenos y chilenas que no se atreven a salir más allá de las 6 de la tarde o 5 de la tarde, de acuerdo a cuánto oscurezca, por temor a la delincuencia. Este país es otro país y tenemos que retomar esa amistad cívica, esa capacidad de dialogar, ponernos de acuerdo y una convivencia pacífica, sin violencia. Sí, ahí para ver si otro día conversamos sobre eso. Lorenzo, despidamos a nuestra invitada. Muchas gracias, estimada Soledad, por la disposición de conversar con los auditores de El Conquistador aquí en la señal Red Los Lagos. Bueno, muchísimas gracias, Lorenzo, por las preguntas y por este diálogo tan interesante. Oiga, este viernes a las 15 horas juega Magallanes con Santiago Wanderers. Yo ahí tengo corazón partido porque Wanderito, yo toda mi vida le hice en Valparaíso, así que ahí vamos a tener punto de discrepancia por Soledad Alvear. Sí, pero no vamos a ser enemigos, vamos a ser amigos, cada uno a lo mejor gritando si que vamos a un estadio o siguiendo Sí. una transmisión por distintos equipos. Mire, pero que sea un lindo partido, Sí, que sea un lindo partido. Wander está tan mal en la tabla. Pero aquí estamos en Puerto Montt y Puerto Montt juega con Cobreloa este jueves a las 20 horas. Soledad Alvear, muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Igualmente. Y a todos los auditores. Y estimados auditores, tenemos que irnos despidiendo. Son 6 para las 12 del día. El día está precioso. A cuidarse, viene lluvia. Mañana jueves. Que estén muy bien. Chao, hasta luego. Fueron 60 minutos de diálogo junto a Hardy Nickel y nuestros convencionales constituyentes, Cámara Chilena de la Construcción y el Conquistador Red Los Lagos, siempre atentos a los grandes momentos de nuestra democracia. Nos volvemos a encontrar en 7 días más para continuar siguiendo la convención.